Buenas tardes y muchas gracias por asistir esta tarde. Pues bueno, para nosotros es un placer contar hoy con Rosa Amor. Rosa es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma y también tiene un segundo doctorado en Teología y Ética. Es profesora de literatura en la Universidad Autónoma de Madrid y está considerada como una de las 5 mejores hispanistas del mundo en este tema de Benito Pérez Galdós. Pues teniendo en cuenta la cantidad de trabajo de investigación que ha hecho y de que se encarga de la traducción de su obra a 7 lenguas, creo, o son más ya, 7 de momento. Y con distintos traductores, trabajos apoyados por el Ministerio de Cultura. Como digo, pues autora de numerosas publicaciones de crítica, ensayo y ediciones especializadas en literatura del siglo XIX y XX, y desde el año 2005 dirige Isidora Ediciones, siendo la revista de estudios galdosianos su principal estandarte. Actividad que compagina pues, con colaboraciones en periódicos, en radio y cursos y conferencias en diversas universidades. Hoy viene a presentarnos este libro, Galdós, Diálogos biográficos, que parte de la premisa que la mejor manera de conocer a un autor es a través de sus textos. Entonces, pues, no ha escrito una biografía al uso, sino que es una obra dialogada, insólita, a través de textos, de entrevistas, en la que Galdós es el protagonista de su propia novela y es entrevistado por amigos y por compañeras de su vida. En fin, pues para todas las que sois amantes de la figura, de la obra de Galdós, pues seguro que lo vais a disfrutar. Pues este autor que mucha gente pues desconoce, que quizás es el autor de la literatura española más grande después de Miguel de Cervantes, ¿verdad? Y bueno, pues nos acompaña también Manuel Espín. Manuel es sociólogo, periodista y escritor. Ya nos ha acompañado en varias ocasiones en el ciclo de Marx, de una magnífica conferencia sobre marxismo y cultura. También estuvo en el documental sobre Miguel Hernández. En fin, que es un placer contar con su presencia siempre, y aprovecho pues para invitaros a la cita que tenemos pasado mañana, jueves 7, en esta misma sala, ¿es a las 7? Sí, a las 7. Que presentará, tenéis por ahí unos folleticos amarillos, Los años rebeldes, 1966-69. Os recomiendo que no la perdáis. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ti. Bueno, pues, con permiso, dado que yo voy a presentarlos, y si me lo permite Rosa, que es la... Y yo lo que voy a empezar es haciendo y contaros una confidencia, que de alguna manera, no sé si Manuel le parece bien que la cuente o no, pero lo vamos a comentar. Es que Covivar tiene un proyecto muy avanzado, para convertirse también en Covivar TV. Es decir, crear un canal de televisión en streaming, o sea, es decir, que lo podáis consultar cada vez que queráis, evidentemente gratuito, en el que creo que tú vas a ser el director general, el director de contenidos, y Fabriciano va a ser el presidente del Consejo de Administración. Así que bueno, entonces empezamos un poco con lo que sería el formato, porque todo eso, como además se está grabando, va a servir en el futuro para conservar todo ese material audiovisual, para colgarlo una vez que se inicie lo que va a ser el Covivar TV, que es un proyecto que también manejáis por ahí. No sé si es verdad o no, pero bueno. Ya está contado. Ya está contado. Bueno, entonces, dicho esto, yo lo que quiero es, descubrir lo que es el libro de Rosa, descubrir a Galdós y sobre todo ver qué claves tiene este libro para hacernos que lo compremos y lo leamos. Porque si no, ¿para qué este libro tan interesante se va a quedar ahí en una biblioteca? Se va a quedar ahí. Y yo lo primero es preguntarte, Rosa, bueno, hay que decir que Rosa es una de las máximas expertas en Galdós.
ya no por el tema de tu trayectoria en la universidad, en la investigación, las publicaciones, sino también porque tú eres galdosiana por excelencia en nuestra época, en el mejor sentido de la palabra. Sí, y yo empiezo por preguntarte, ¿dónde encuentras a Galdós? ¿Dónde le conoces? Bueno, como queráis. Bueno, a lo mejor no hace falta el micrófono. a lo mejor no. Bueno, como Como tú estés más cómoda. Sí, mejor, porque sí, se graba mejor también. Vale, bueno, lo primero, gracias a todas. Es como estamos entre amigas. Luego ya nos falta tomarnos algo. Y entre amigos también, por supuesto, gracias a los dos, a los dos Manueles. Y me encanta estar aquí. Bueno, me preguntas que cuándo conozco a Galdós. Y la verdad es que, bueno, cuando era pequeña, pues mi madre, que vivía en la calle Fuencarral, número 86, pues era un edificio que había bastantes socialistas, además, y vivía la hija de General Prim. Bueno, una hija que era, claro, pues que la había tenido de forma extramatrimonial y demás. Pero Prim le había puesto un sueldo, se llamaba Pepita Ridruejo, y ella era vecina de mi madre, era más mayor, claro, y mi madre, pues como era pequeña, subía a casa de ella, y esta Pepita le contaba muchas novelas de Galdós, se las leía porque tenía las obras completas de Galdós. La curiosidad es que esta Pepita, pues una vez se cayó por la ventana y las enaguas le hicieron de paracaídas y no le pasó nada a la mujer, pero bueno. Y sí que mi madre recuerda cuando ya era muy mayorcita que se la llevaba a una residencia y ya estaba muy malita y tal. Y entonces le dejó las obras de Galdós a mi madre. Y pues cuando era pequeña bueno, me gustaba leer, pero al principio, pues como todas las niñas, pues libros con imágenes, que era lo que no eran gran cosa, los libros con imágenes, pero bueno, y jugar a los recortables y demás, pero sí que me gustaba leer. Y enseguida, a los 12 o 13 años, comencé por leer Miau, que es una obra bastante atípica para una niña. Y como mi madre era muy madrileña, mi padre también, y mis abuelos, entonces me llamaba mucho la atención la manera en la que hablaba Galdós, porque me recordaba mucho a mi familia, los dichos que decían y todas las locuciones y la manera, esa sintaxis tan tremenda, ¿no? Que parece que está grabada con un cassette, ¿no? Algo así, con un micrófono a la gente popular y no solo, o sea, cómo dominaba los registros. Y eso me recordaba mucho, pues, a mis padres, que eran a veces, pues, un sainete como los hermanos Álvarez Quintero. Aquí hay alguien que los conocía, es que te tronchabas con mis padres como eran de castizos, ¿no? Y por ahí comenzó todo. Mi madre, pues, siempre esto es muy galdosiano, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Y cuando íbamos por las iglesias, la ruta que hay de misericordia. Y enseguida comencé, después ya cuando se despertó mi interés por la literatura, pues hice varios trabajos. Uno de ellos me dedicaba también a recoger entrevistas con todos los pobres por hacer un retrato, digamos, actualizado de la obra Misericordia de Galdós. Y nada, pues ahí que estaba yo un poco sobornando a los pobres porque se dejaban, o sea, para dejarse fotografiar tenía que darle dinero. Y la conoces ahí de Fonso, ¿no? Eso. Que también está en Sí. Miau y está en varias novelas. Claro, en todas las iglesias, hoy toda la calle Atocha y bueno, pues todos los recorridos que hay de Miau, pues al lado del Corte Inglés, el convento ¿cómo se llama? Las hermanas del Socorro, de las Descalzas, y bueno, hay muchas rutas que están... ¿El Teatro Real? Sí, están organizados y bueno, en eso... Ya en Madrid sigue siendo el esqueleto de las obras de Galdós y la verdad es que tenemos la suerte de que sigue intacto. ¿Y tu primer escrito sobre Galdós cuándo surge? Pues mi primer escrito serio fue en la universidad. La verdad es que tuve un examen oral con el catedrático que hace poco ha fallecido y que siempre ha sido un pensador, un ideólogo muy de izquierdas, se llamaba Julio Rodríguez Puertolas, que además estaba en la editorial ACAL, y él tenía unos estudios ideológicos bastante buenos sobre Galdós. Y bueno, lo único que sucedió es que yo tuve con él un examen oral y me suspendió porque no quiso aceptar mi versión feminista de Fortunata.
Entonces, esto luego lo he hablado con él y la verdad es que él reconoció que no, yo como no me había, digamos, suscrito a ninguna ideología que estuviera escrita, sobre todo por hombres, esa es la verdad, pues le molestó un poco que yo dijera que en realidad ganaba Fortunata, porque la que ganaba era la mujer. O sea, es decir, no es el pueblo, el símbolo del pueblo, y el hijo de Fortunata se lo queda el señorito, sino es la mujer que se ha enamorado y que se sale con la suya, y si quiere tener un hijo de un aristócrata lo tiene, y si no, y da igual. O sea, ella lo que quería era, digamos, seguir hacia adelante con su imperio. Entonces eso fue curioso porque al suspenderme, pues yo tuve que poner mucho más empeño, como se suele decir, se aprende de los errores o de los tropiezos, y ahí fue cuando tuve que hacer un trabajo extra sobre Galdós. Y disfrazé a mi madre y me la llevé, que el número 2 de la revista Isidora es mi madre disfrazada de Doña Benina pidiendo en las calles. Nos fuimos varios días y nos lo pasamos bomba, mi madre y yo. Mi madre, hija, voy bien así andando. Bueno, eso fue magistral. Es que mi madre era muy, muy particular. Y está el número 2, se puede ver por internet, ahí sale Mercedes, que era mi madre, vestida de Doña Benina. Bueno. Entonces, a partir de ahí ya me entusiasmé. ¿Y cuándo crees la editorial? Pues eso fue, me marché a Francia y solicité una beca de investigación sobre manuscritos y versiones galdosianas. Entonces, solicité esa beca, me la concedieron, cosa rara, porque a mí nunca me han dado nada, la verdad. Y ¿qué pasa? Que como tenía 3 niños pequeños, de 6 meses, 12 y poco más, pues me marché a Francia y bueno, pues como yo soy de un carácter bastante austero, no suelo salir mucho, siempre estoy con mis hijos, y como soy feliz con los libros, tampoco me hacía falta más, pues me estiro mucho el tiempo, o sea, me cunde una barbaridad. Mis colegas dicen, no sabemos cómo lo puedes hacer. Pero es eso, es que el tiempo lo dedico pues a los libros, que es lo que me gusta. Entonces, con esto quiere decir que hay veces que te pueden dar una beca y puedes trabajar en otro país. O sea, las becas no son para estar haciendo horas en un despacho, las becas son para trabajar. Entonces tú te llevas tus fotocopias de la Sala Cervantes de la Biblioteca Nacional, te las llevas, trabajas, vuelves y así. Y entonces, pues con ese dinero que me dieron, pues podría haber pensado en hacer otra cosa. Yo siempre digo una liposucción o algo de eso que está tan de moda. Pero dije, no, yo tengo que hacer una revista. Entonces llamé a Rosa Regas, que en ese momento estaba de directora de la Biblioteca Nacional, y le dije, voy a hacer esto, y me dijo, te apoyo. Digo, pues envíame algo pues para sacar el primer número. Me envió un texto y bueno, escribí algunos, algún académico, y bueno, entre todos, cada uno me envió su artículo. Y en 2005 estaba saliendo el número 1 de la revista, que todo el mundo pensaría que se iba a quedar ahí, y ya vamos por el 34, que son revistas así como estos, son libros, ¿eh? Y ahí empezó, digamos. Pero antes de eso ya había publicado en editoriales de Cantabria. Y bueno, entre pucheros y entre biberones y entre cesáreas también he escrito sobre Galdós, o sea que... Y este libro, el construir una biografía de Galdós a través de su propia palabra, cómo surgió la idea y el desarrollo, porque implica que tienes que haber leído multitud de textos, entrevistas, artículos periodísticos, etcétera. Sí. Pues esto, un trabajo enorme. Claro, esto surge hace tiempo, en esto de los galdosianos, que no somos muchos en España. Digamos que en España del hispanismo y en Estados Unidos realmente, que son los que han tenido un poco la potestad de Galdós durante el franquismo, ¿no? Que había, como se marcharon todos los profesores españoles, pues siempre había una cátedra especializada en Pérez Galdós. Entonces llegó un momento que había más profesores especialistas en Galdós que en España, claro. Pero esto fue para hacia los 80 o 70, 80, 90. Luego ya pues empezamos despuntaron algunos profesores de aquí, como digo, un poco de ideología de izquierda, algunas lecturas trotskistas de la obra de Galdós, lecturas también que tienen que ver con la sexualidad y bueno, lecturas distintas de lo que se había venido entendiendo con Galdós. Y bueno, pues a partir de ahí surgió la idea, pues porque en esto, como yo digo, somos pocos y
y con mala intención, ¿no? Y siempre surge alguien que habla mal de otro colega y a mí eso me sienta mal, ¿no? O sea, no me gusta que alguien hable... A ver, se pueden criticar los trabajos, pero no me gusta que hablen de la persona, ¿no? O sea, que empiecen a insultar o no sé. Y hay 2 o 3 biografías de Galdós y siempre con mucha polémica, porque todas las biografías tienen polémica y así. Entonces es verdad que yo nunca he defendido el airear los entresijos, por ejemplo, por la correspondencia amorosa o ese tipo de cosas de los autores. No me gusta mucho sacarlo a la luz, porque me parece que tampoco, a lo mejor la correspondencia de amor, bueno, pues a lo mejor pues para ayudar a, no sé, si en ese tiempo se estaba escribiendo con, vamos a suponer, Emilia Pardo Bazán y a su vez escribiendo no sé qué novela, pues puedes pensar o que a lo mejor hay similitudes en la manera de escribir. Pero las cartas de amor son cartas de amor, o sea, de hola churri y poco más. O sea, Galdós tampoco es que fuera aquí muy especial en eso, ¿no? Y yo siempre he estado en contra de las biografías, de poner datos de si ha estado con un amante en un hotel de Ámsterdam. O sea, a mí eso no me importa mucho. Pero sí que me importa digamos, lo que él pensaba, que es lo que yo creo que hay que ir siempre a un autor, no lo que hace en su casa. A mí por lo menos no me interesa, ¿no? De si se drogaba, de si no se drogaba, vamos a suponer que también con los poetas surrealistas y tal, a mí es que me da igual. Y si unos dicen que era un misógino, otros dicen que odiaba a las mujeres, otros dicen que era todo lo contrario, que todos los días tenía que ir a ver a una mujer, aunque fuera, que estaba siempre en los prostíbulos. Es que a mí no lo sé hasta qué punto me interesa, ¿no? Escribir sobre, hacer ese rastreo. Entonces, al conocer también un poco los ensayos que él ha hecho, que ha escrito muchísimo, quizás la parte menos conocida de Galdós, opinando, pues porque es que él sabía de todo, o sea, es que es impresionante, sabía de todo. Y bueno, pues a través de esos ensayos y de artículos y opiniones y algunas entrevistas que le hicieron, o sea, hay 2 o 3 entrevistas que hay un par de ellas difícil de conseguir. Pero, y bueno, pues ahí él mismo dice, cuando le preguntan, ¿y de las mujeres no va a hablar usted? Dice, eso no le interesa a nadie. O cuando le preguntan, se dice, es que a nadie le interesa si me gusta más la sopa que la carne y no sé qué. O sea, él no era muy tímido y no le gustaba, pues, que se supiera nada de eso. Entonces, como en los ensayos sí que él aporta mucha información de política, de gastronomía, incluso del problema de la agrícola, o sea, en realidad, en los ensayos lo que él establece es el gran problema de la guerra civil. O sea, que es que él se anticipa muchísimo el problema religioso. Él siempre fue tachado de anticlerical. Que luego a lo mejor por la noche rezaba, pues es que a mí me da lo mismo, insisto. A mí lo que sí que me importa es cómo él valoraba el problema religioso, sobre todo en cómo se educaba a las mujeres y cómo se impedía que se educara a las mujeres. Porque, claro, y toda la manipulación que había por parte de los jesuitas, es él lo que más critica es eso, esa manipulación de la educación y de cómo tenían que responder las mujeres a unos criterios, ¿no? Unos criterios impuestos por sacerdotes, digámoslo así. Por eso cuando surgió lo del voto femenino, algunos dijeron, esto va a ser un horror porque van a votar lo que digan o sus maridos o los sacerdotes. Porque todo el mundo era consciente de la fuerza, digamos, el sentimiento de culpa que se le imponía a las mujeres y de cómo era difícil salir adelante si a lo mejor no quería ser monja o lo que fuera, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso sí que me parece que las opiniones de él son interesantes. Y luego ya pensé que quizá en hacerlo en forma dialogada es digamos un tipo, un género, una forma de escribir que a él le gustaba mucho y que tiene la base en La Celestina. La Celestina es una novela dialogada y a partir de ahí pues yo lo he elaborado así. O sea que yo he cogido textos de él y los he dado la forma para darle un poco el pie a hablar, ¿no? Y he incluido pues algunas actrices que fueron también amantes, ¿no? Pero amigas y amigos también, pues sale Maura, sale, bueno, entonces pues siempre lo he dividido por actos, por jornadas, y ahí pues está un poco, digamos, yo lo he planteado de forma teatral, pues también para que el lector se haga un poco
la idea de ver ahí a un Galdós en un escenario, ¿no? Por lo tanto, es un texto que Ernesto Caballero o cualquiera de los que han hecho algo sobre Galdós mañana mismo lo pueden poner en las tablas. Sí, y ya que estamos, has tocado un tema por ahí un poco así, bueno, no frívolo, pero que puede interesar también. Yo te voy a hacer una pregunta, como es, ¿qué hubo entre Galdós y Emilia Pardo Bazán? Pero si queréis, esperamos un momento y volvemos en un rato con la publicidad. Bueno, yo creo que ya hemos hecho la presentación y volvemos de nuevo. Así que fueron amantes epistolares y algo más. Claro. Amantes epistolares sí fueron. A ver, es que Galdós era muy macho. Sí. Claro, o sea... Pero también ella era feminista o prefeminista, claramente. A ver, es que en España como el de Emilia. Somos un país de ejemplares, como diría... Es que eres un ejemplar. Mi padre diría que somos ejemplares, porque la literatura realista y naturalista, por ejemplo, los franceses no lo entienden. No entienden cómo Emilia Pardo Bazán podía estar a la cabeza de la literatura moderna y ser católica. Por ejemplo, eso los franceses no lo pueden entender. Entonces, claro, Emilia Pardo Bazán, bueno, también era una condesa, ¿no? O sea, que tenía una posición social, pero bueno, ella no se entendía con su marido y la verdad es que ella a los 16 empezó a aprender el francés y en muy poco, o sea, era una mujer pues lista y que supongo y muy estudiosa también, claro, y se volvió, bueno, ella se marchó, dejó a su marido y a sus hijos por ahí en Galicia y se vino a Madrid. Y ahí ella realmente hace un trabajo muy serio, intelectualmente hablando, que hasta el día de hoy académicos siguen haciendo bromas de ella, cachondeándose, por decirlo así. Bromas que a mí no me gustan nada, también. Sí, totalmente. Que se hacía no sé cuántas cosas a los hombres. Bueno, cuando ella tradujo del ruso todas las obras de Tolstoy, hizo su conferencia sobre la Revolución Rusa en el Ateneo, eso fue una maravilla, y era una de las mujeres más inteligentes y más liberales. Y si luego ella rezaba, pues que rece, o sea, estamos en las mismas. Es que a mí eso sigue sin interesarme, porque el que rece o no influye, a mí no me hace nada, o sea, me da igual. O sea, a mí me da lo mismo lo que ella hiciera. Sin embargo, lo que ella escribía y cómo ella se pronunciaba y lo que hacía con su vida, pues sí es interesante. O sea, lo que hacía en el sentido de que pues estaba muy avanzada porque ella estaba casada, pero conoció a Pérez Galdós y ellos se admiraban, también se ayudaban y pues claro, eran dos personajes que iban por la calle y les conocían. Entonces más de una vez iban juntos por la calle. Y en la calle La Palma tenían ellos un apartamento donde se veían. Y ellos decían, nos vemos en Palm Beach. Cuando se escriben en Palm Beach a las 6 o a la hora en aquella época tenían los horarios un poco como en Francia ahora, comían entre 12, almorzaban, se decía entre 12 y media, 1 y también cenaban antes, 8 o 9. Y luego pues él ha tenido temporadas de salir mucho al teatro y otras de no salir a ninguna parte porque si no, no le daba tiempo él se levantaba a las 6 de la mañana, se escribía sus 20, 30 cuartillas, 40 correspondencias, se leía esto, lo otro, o sea que eran muy trabajadores, y ella igual. Sí, yo te pregunto, y en una época en la que no había magnetófonos ni había nada para registrar las voces, ¿no debía ser curiosa en el Madrid de la corte que el cronista literario de la corte del momento hablara con ese acento de Gran Canaria? Yo la verdad es que me cuesta imaginar, no hablaba mucho, él era de escuchar y como él era músico, lo que tenía era un oído impresionante. Entonces, porque hay una carta que le dice a Clarín, dice, ya no voy a leer más, ahora lo que voy a hacer es escuchar. Y entonces él es que registraba todas las expresiones de una manera que casi como si fuera de verdad con un magnetofón o algo a grabar. Y tomaba sus notas y demás, y realmente es un trabajo, claro, hay que ponerse en esa posición. Es como si, no sé, yo por ejemplo, si voy a Andalucía, yo no tengo acento andaluz, no hablo como ellos, sin embargo,
como tengo buen oído, reproduzco todo perfectamente, o sea, sobre todo a la hora de escribirlo, ¿no? Que era lo que hacía él. Pero yo creo que es que era, aparte que era un hombre de pues altas capacidades, y diría hoy, era un hombre pues con mucho talento en eso, ¿no? Y el oído para poder reproducir la manera de hablar, y el alma para poder ser una mujer, porque muchas veces se escribe como una mujer. Esto yo lo he dicho, algún colega se ha enfadado, me da igual, pero muchas veces se escribe como una mujer, porque tiene... ¿y qué diferencia hay entre mujeres? Sí, porque se para a pensar en cosas y se fija en detalles que aún los hombres no lo suelen hacer, y ya está. Y él sí. Hay muchas veces en la desheredada que habla de Isidora, el subconsciente de Isidora, y los hombres, por lo menos los que yo conozco, no se preocupan si les está apretando la faja y les da gases, por ejemplo, o cosas así, que es que dices, es que esto es una mujer, y él lo hace. Entonces, claro, supongo que las amantes, las conversaciones y tal, y todo eso, él era un hombre que vivía con sus hermanas, en eso era muy austero, pero le cuidaban sus hermanas. Entonces, pues nunca quiso casarse, pues porque ¿para qué? Como él decía, ¿para qué me voy a casar si así estoy bien? Tenía a sus hermanas que las quería un montón y la tenían como el niño pequeño, pues tenía a sus novias, pues no tenía necesidad. O sea, él no creía en la institución del matrimonio. Eso es. ¿Cómo conociste a las gringas? ¿Las? A las gringas. A las gringas, pues en la facultad. La típica familia madrileña, ¿verdad que sí? Sí, lo que pasa que eso es muy triste, porque esa manera de operar que había en esa época es la misma manera de operar que se tiene en esta. Y ha habido unos años también en este país que a la gente se le ha ido mucho la cabeza con querer ser algo que a lo mejor no puede ser, y no quererse conformar con lo que la vida es y sacarle jugo a lo que es la vida en sí y no la vida en su parte material. Entonces, claro, las costumbres que había antes, ¿no? De ir al teatro real, de alguna serie de cosas que era una manera de destacar o de hacer algo que no hacían los demás. También eso ha sucedido aquí, en una parte de nuestras vidas, como bien sabéis, pues que la gente tenía que comprarse casas, porque si no te comprabas una casa, poco más o menos, que eras un desgraciado, ya ves tú. Y bueno, pues ahí también pues mucha gente por mantener cierto nivel, pagar colegios, cosas que a lo mejor sobran. Y bueno, pues al final lo que él retrata no solo es una época, lo que está retratando son personas que viven aquí, en España, y que seguimos siendo igual. Y al final no son solo personajes españoles, son personajes universales, porque el usurero Torquemada, por ejemplo, pues eso es, representa lo que puede ser un judío de cualquier sitio, o sea, por ejemplo, ¿no? O la Jacinta, las dos, es historia de dos mujeres casadas, Jacinta, que es la aristócrata. Por ejemplo, hay un detalle en el manuscrito, que eso está censurado, que dice que dormían en camas separadas y que el marido no la frecuentaba. O sea, que es que es todavía peor. No es que ella fuera estéril, es que el marido no se acostaba con ella. Entonces eso es bastante grave, quiero decir, bastante grave, y es un signo de cómo debía estar esa mujer, de cómo sufría, ¿no? Y encima luego el tío, pues claro, se iba con Fortunata y con la que le parecía. O sea que entonces eso es de una dureza para una mujer, impresionante, ¿no? Y cómo él sabe captar esos detalles. Sí. Yo no sé, pero es difícil. Cuéntanos, ¿cuál fue la primera vez? ¿Cómo fue que leíste Fortunata y Jacinta? Porque la habrás leído más de una vez, ¿no? Sí. Es de las novelas que merece la pena leerlas 2 o 3 veces. Hice para Francisco Rico, para la Real Academia. Las páginas que tiene la edición, 1500, depende. Me encargó unas tablas, que las hice, tablas para incluir en una edición que están haciendo, sobre tablas de contenidos, o sea, pues, por ejemplo, alimentos, y hace como un vaciado de todos los alimentos que salen, o sea, restaurantes, pues no lo sé, nombres, ropa, o sea, vestimentas, tal, ¿no? Entonces hice ese tipo de trabajo, por ejemplo, a mí me encanta hacerlos, llevan muchísimo tiempo, pero me encanta hacerlo, ¿no? De referenciar todo, página tal, aquí sale, pues, entonces tienes ahí, pues, toda la ropa de la época, tienes toda la comida que se hacía,
si es de farmacia, todas las fórmulas, los edificios, las profesiones, bueno, yo no sé, hice pues 30 y tantos tipos de tablas de contenidos semánticos, ¿no? Y la verdad es que es una obra grande, es una obra muy grande, realmente, ¿no? O sea, pero no es la única, es decir, que de verdad la desheredada, porque Isidora, que es el nombre de la revista mía, que yo le llamo como mi hija, como no tengo hijas, solo tengo hijos varones, pues es como mi hija, pues es la protagonista de La desheredada, y de verdad que es una obra que se la hemos traducido al francés, al italiano, al ruso, y es que yo lloro con esa obra, de verdad, con esa, sobre todo ese personaje femenino, esa protagonista, es impresionante, y como llevada por un poco pues esa manipulación social que le hacen creer que es una cosa, que es una condesa, y no lo es, y cómo se va, digamos, deteriorando, se enamora, y al final acaba pues en la prostitución, ¿no? O sea, es un camino impresionante, ¿no? Y yo me ha gustado mucho, y quizá para mí Galdós es el autor donde uno puede vivir vidas vicarias. O sea, lo de aprender en cabeza ajena, eso es lo que más me atrajo de Galdós desde el principio. Porque yo me enamoraba de esos personajes, y yo decía, a mí esto no me puede pasar, esto, madre mía. O sea, que era como, pues eso, vivir vidas que no son tuyas, pero que puedes aprender sobre todo de la persona humana, y de todo, de cómo te pueden surgir en la vida las situaciones. Te iba a preguntar, de todo lo que has leído de Galdós, de todo lo que has leído, todo Galdós completamente, digamos, ¿cuál sería la novela que recomendarías a alguien que hasta ahora no haya leído una obra de Galdós? Yo te digo permíteme que te responda yo. Sí. Yo empecé por leer Galdós siendo crío con Miau. Sí. Porque me pareció Miau que era, aparte de todo, no ves las claves, pero ves que era la España de la Restauración. O sea, que estaban haciendo es una crítica, aparte de todo, aparte que tiene esa ternura, pero además tiene ternura irreverente, porque todo el tratamiento es el personaje con el niño de Dios y todo esto. Luisito, es el final. Sí, es irreverente. Pero tú, ¿por cuál recomendarías que empezaran a leer? Es que, claro, según se va avanzando, por ejemplo, en los institutos, pues como los estudiantes no quieren leer obras muy largas, siempre programan Marianela. Marianela, sí. Que a él le gustaba mucho, porque además él, como tenía miedo de quedarse ciego, que luego se quedó ciego, claro, pero esa obra, cuando los Álvarez Quintero la adaptaron al teatro, que él ya estaba ciego, decía Nela, Nela, llorando, ¿no? En el propio teatro, porque él quería mucho a ese personaje, que era un lazarillo, que era una mujer, y que como él era ciego, pues pensaba que era una mujer hermosa, y cuando le devuelven la vista, pues Marianela era una chica deforme, pero él se había enamorado del alma. Entonces eso es un personaje que a él le gustaba mucho. Entonces, pero es de las primeras novelas. La Fontana de Oro, por ejemplo, es el primer intento que él hace ya de novela histórica seria, y Marianela está bien, y para los jóvenes también ahí se puede trabajar de una manera, digamos, haciendo un itinerario, ¿no? El año pasado con los jóvenes de instituto, de bachiller y de secundaria, hice un itinerario, pues enlazando todos los problemas y los temas que salen en Marianela, pues con la cuestión minera de Asturias, con la ceguera, con el aspecto físico, con digamos, un poco el bullying, porque Marianela, como cree que ya no la quieren, pues se suicida, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? De ir enlazando un poco en los temas que salen en esa obra. Y se actualiza mucho porque los jóvenes ven que está, bueno, pues que es algo que esa temática está de plena actualidad hoy, ¿no? El ser agradecido con la vida, y el ver que a lo mejor nos quejamos mucho, pero que si tienes un problema grave como eso, como puede ser una ceguera o tal, pues que eso sí que son pruebas de importancia, ¿no? O sea, y que lo hermoso de la gente está en su corazón, en su alma, en cómo piensan, y da igual el envoltorio, ¿no? Entonces eso les gustó mucho, y Marianela, pues como es cortita, se la leen.
claro que hay más obras. Misericordia es una novela muy potente y tiene mucha ironía también, Misericordia. Por supuesto, Miau, pero claro, Miau representa también un poco la vida del cesante, el parado, pero es el parado que le quedan 3 meses para jubilarse y que por 3 meses le dejan en la calle. Entonces, claro, y no puede cobrar nada, claro. Y su mujer, pues, alguien que está, pues, digamos, sumergida en el consumismo, ¿no? Y en aparentar y todo eso. Sí, los palcos de Real, eso iban, es. como describe, Las miaus, que eran las gatas. Que cambiaban la ropa, que le daban la vuelta a la ropa para que pareciera que su Nueva era la de siempre. Eso es. Y bueno, la verdad es que la figura de él y del nieto, de Luisito Cadalso, el niño que le va siempre a llevar las cartas para ver si le dan un trabajo a su abuelo, pues claro, el sufrimiento de ese hombre es tremendo, ¿no? Y de cómo pensaba él en realidad. Es que en realidad en parte odiaba a la mujer porque es que decía, es que esta mujer no me entiende nada, no sabe lo que me pasa. Era impresionante, ¿no? Ese contraste. Y esas son obras estupendas, por supuesto, Fortunata, y yo la Desheredada es una de las que también me gusta mucho, la recomendaría también. Y Torquemada, es que no sé. Ahora, yo sí que empezaría leyendo novelas ejemplares, no episodios. Por ejemplo, para alguien que no sepa, los episodios nacionales son un tipo de escrito, de novela histórica que tienes que también enfocar y dar un repaso también a lo que él hace, digamos, es crear, es lo que hoy entendemos como novela histórica, pero es una creación muy moderna, en la que él pues tiene, claro, un gran conocimiento de lo que está haciendo y incluye ahí esos personajes que están, la mayoría también sacados de la realidad, pero bueno, un poco implicados en su imaginación de escritor. Y yo sí que empezaría por las novelas ejemplares, porque me parece que es el centro, es el eje, digamos, de Galdós. Y con 4 o 5 después ya empezaría por los episodios. Eso sí, yo que... la primera serie, por ejemplo, no estaba traducida al francés. Claro, los franceses no van a traducir algo de que les dieron lo suyo. Y entonces, pues ahí fue presente el programa del Ministerio de Cultura, esto ya hace 10 o 12 años o 15, y claro, pues se tradujo al francés y creo que bastante bien traducido. Y bueno, pues por lo menos... ¿Y qué obra sería la que, de las menos conocidas, que nos recomendarías? Pues, bueno, es que Tormento, Tristana, por ejemplo, es que no son no conocidas. Sí, las que menos ediciones han tenido, están menos reeditadas. Quizá el teatro y los cuentos, porque se considera un poco obra menor, pero Doña Perfecta, por ejemplo, es una obra también extraordinaria que luego él adaptó al teatro y que se han hecho bastantes, se hizo hace poco en el Teatro Español, fue Ernesto Caballero quien puso Doña Perfecta en la escena y lo hicieron muy bien, también hicieron Electra, un director catalán. Sí. ¿Por qué crees que la obra de Galdós no ha tenido o no tiene actualmente las reediciones que se merecería, y sobre todo las ediciones críticas? Es decir, está permanentemente reeditado, como por ejemplo pasa en Francia con sus grandes autores de la misma época y de finales del 19. Yo creo que, o sea, hay bastantes ediciones de Galdós. Lo que pasa que ahora también los tiempos cambian y las ediciones muy anotadas, por ejemplo, yo tengo alguna en Anaya, en la colección Cátedra de Letras Hispánicas, y son obras, o sea, son ediciones que están destinadas un poco para estudiantes universitarios, y yo, por ejemplo, el texto, pero claro, es teatro, no lo anoto. No he querido poner notas a pie de página para no romper la estructura del hilo cuando vas, ¿no? O sea, parece que vas leyendo y de repente una nota, y ya. Pero por otro lado, hay veces que hay ediciones que necesitan que expliques algo. Y ahí es donde está la polémica de los que hacemos ediciones. ¿Qué anotamos? ¿Cosas que alguien no puede encontrar en Google? ¿Qué anotamos? Ediciones de texto, o sea, de esta palabra, primero la escribió en imperfecto y ahora la ha pasado a presente, por ejemplo, o este personaje se llamaba de una manera y ahora lo pone de otra, cuando has revisado los manuscritos y todo.
O sea, el tipo de ediciones quizás es lo que a lo mejor ahora está un poco en cierta dificultad. ¿Qué tipo de ediciones? El texto, como está libre de derechos de autor, cualquiera puede conseguir en la red, ¿no? Cualquier texto. No lo sé, yo creo que es una cuestión de las instituciones. Y de todas formas, voy a contar un detalle, que esto ha sido así, ha sido verdad. A mí, o sea, hay algunos institutos Cervantes que todavía siguen considerando a Galdós ese rojo anticlerical. Entonces, por ejemplo, había una participación mía bastante buena, que era Galdós y Shakespeare, y lo han echado atrás, y sé que es por cuestiones de ideología. No hay que olvidarse que hasta hace 15 años o 20, en Las Palmas, todavía el obispo prohibía a Galdós. Yo he vivido en Canarias y se intentaron montar allí, pues fíjate lo que se para los canarios Galdós. Sí, Monseñor Ilundain fue un azote antigaldosiano, porque estuvo 30 años en la sede de Las Palmas. Sí, y era imposible de ninguna manera. Se consiguió. Yo estuve viviendo nada más 5 años, pero vi la lucha que traían y me vi del traslado que me habían dado y no habían conseguido nada. No, y no. Lo vetó. Sí, incluso invitaron a Marsillac para que hiciera algo, tampoco se logró. Después, ya hace 7 años. Galdós ya está contratado. Sí. Y dijo, no se hace. Sí, entonces eso tiene mucho peso. Todavía hoy, pues ya lo sabéis, yo misma trabajo para universidades, pues que tienen a lo mejor, no sé, financiadas por instituciones religiosas y no quieren ni oír a Galdós. Entonces, claro, eso ahora mismo, pues, si ya, en lugar de verlo como un grande, porque puesto es así, también a lo mejor Cervantes sería de Podemos, vamos a suponer. Si empezamos a decir de qué sería cada uno, claro, o sea, a ver, y estaría poniendo verde a todo porque encima tenía una minusvalía y el hombre no tenía ni para comer, o sea que, a ver, pero es que eso no se puede hacer, entonces, pero se hace. No se puede hacer, pero se hace. Ese es el problema. Me ha llamado la atención lo que has dicho sobre no empezar por los episodios nacionales. Es que resulta que yo, pues de todas las obras que has hecho de él, las conozco todas, yo hice las de mi padre, porque mi padre era un galdosiano empedernido. Creo que solo he leído Misericordia, pero el Marítimo creo, porque la tengo en casa, yo suelo poner leído, pero claro, la tengo que volver a ver. Sin embargo, he leído hace cosa de 4 años aproximadamente los episodios nacionales, los 46 volúmenes, y me han apasionado. O sea, ha sido, digamos, lo que me ha hecho hacerme... Sí, claro. Sí, sí. Ahora estoy leyendo un pequeñito libro que compré de segunda mano, porque vi que era de Galdós, no tenía ni idea, puta que es una obra de teatro, Cassandra. Claro. Y me está gustando. Ese termina diciendo, he matado a la ira que asolaba la tierra, respira humanidad. Y eso es una metáfora de que mata, bueno, no te voy a... Pero vamos, que es el símbolo de antirreligioso totalmente. Es que además Cassandra lo escribe y se estrena cerca de la Semana Trágica de 1909 y allí es un Galdós, pero incendiario es poco, ¿eh? Va a muerte contra los religiosos, totalmente. Y esa obra es un reflejo con lo del bautismo, de los hijos de Cassandra, bueno, todo eso es impresionante. Por ahí voy ahora, más o menos. Sí. Además, yo he leído una tesis doctoral de un bastante mayor, que quedó completamente demostrado y plasmado que era anticlerical, no ateo. Claro, sí. Pero con una minuciosidad, analizando todo, y nos quedó clarísimo que era anticlerical, pero no ateo. Claro, sí, eso lo dice en muchas ocasiones. Aquí en el libro sale un montón de veces, como él decía. Él estaba a favor de la libertad de cultos, eso es lo primero. Entonces, y lo dice, si hubiera libertad de cultos seríamos mucho más religiosos todos y más buenas personas y más tal. Pero con esta imposición, claro, es que tenía muchísima animadversión a la Iglesia Católica. Pero es que él, como había viajado mucho, había conocido otras religiones cristianas, protestantes, lo otro, muchas cosas, evangelistas. Los matices son muy importantes en este día.
Sí, 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 claro, él lo que era, pues... Era un ateo. Sí, No, las huestes ignacianas, no era como dice. ateo, pero sí anticlerical, total, total. ¿Ateo no? Las huestes ignacianas, dice él. Sí. Las huestes ignacianas, o sea que, y sí, y habla pues lo que es... Sin embargo, luego tiene Nazarín, que es un sacerdote pues que se va pues a ayudar a la gente por ahí, le dan palizas y es la propia Benina, la protagonista de Misericordia, pues es una mujer casi como que es una bendita, o sea, es una santa. De hecho la llaman la santa porque roba para poder comprar comida a su señora, que es una aristócrata y claro, están pasando también, no tienen nada y ella roba para eso, ¿no? Y la ve en la cárcel también de una ingratitud tremendo todo, ¿no? El abuelo es una obra estupenda también, y además García, como hemos dicho, lo puso muy bien porque está el texto clavado, no ha cambiado nada. Es toda la novela escrita y todo frase por frase. Y con esa obra también se trabaja muy bien con los alumnos extranjeros. En Francia, cuando yo he vivido allí, en la universidad les encantaba, todos siempre se emocionaban y lloraban con el abuelo. Es una obra porque está muy bien. Y la película, ¿no? La película subtitulada, luego hacíamos pues bastantes talleres y dinámicas sobre la obra y les encantaba. Y también es otra gran obra, ¿no? Blasco Ibáñez decía, los franceses tienen la comedia humana y nosotros tenemos el abuelo. O sea que la verdad es que, bueno, pues es que son bastantes las obras, eso es muy afortunado, ¿no? Electra, son muchas las obras que ha conseguido, digamos, ser grandes obras maestras. Clarín, que era su amigo, tiene La Regenta, pero Galdós realmente es que es un panorama tan grande de obra buena, incluso los cuentos, Telín y Tropiquillos, y son cuentos muy, muy bonitos, ese personaje que le van cambiando las calles sin que él se dé cuenta. Pues es muy gracioso. Te quiero preguntar, Galdós republicano, y además decía de su vida que socialista, lo que se entendía en aquella época por socialista, podía ser, claro. Sin embargo, y Isabel II, que me cuentas al final Pues también lo escribo ahí. Lo escribes ahí. Sí, realmente sí. Él se fija en la reina, o sea, en la persona. Dice, y qué bien habla. O sea, habla muy bien el español. La famosa entrevista esa. Sí, porque le llaman en el teatro, le llaman y le invitan, le preguntan o le entrevistan y tal, y él ve a los reyes, pero él seguía siendo exactamente igual, republicano, y en Santander pasaba y hacía así, se saludaba, eso dicen, no lo sé, pero probablemente podría ser, o sea, él contra la persona de Alfonso XIII o contra la reina pues no tenía nada, pero claro, si ella es ese Alfonso, es el rey, lo que representa, pues claro que tenía, como todos, yo la primera. O sea, no, en realidad no es la persona a la que estás odiando, es lo que representa, y ya sabemos que lo mismo, pues que hay curas, sacerdotes, tal, pues que a lo mejor pues que son muy benditos, pero lo que están representando, pues a lo mejor, claro, no, eso es lo que quieres combatir. Y es verdad que él en los últimos años está muy decepcionado con su grupo, la conjunción republicano-socialista, y él está, pues claro, algunos se da cuenta que lo que quieren simplemente es medrar y no quieren, o sea, trabajar ni aportar, digamos, pues buenas ideas para la marcha del país. Y la verdad es que si lo lees parece que está escrito ayer, porque es impresionante como la lucidez que tenía y la capacidad de ver mucho más allá. Es impresionante. Es que no te lo crees, dices, pero ¿cómo podía decir eso? Yo misma estoy digo, pero ¿cómo podía decir eso? Parece que no sé, que tenía ahí una bolita mágica de ver el futuro, la verdad. Eso sí. ¿De todas? Sí. Considero que es como muy actual. Sí. Exacto. Y lo trasladas ahora y dices, es que está pasando lo mismo. De ahí precisamente el peligro, ¿verdad? Fue capaz de liarse con una feminista. Sí. Fue capaz de ser feminista con las mujeres. Sí. Estabas diciendo, estabas reflejando como él se ponía completamente en el zapato de la mujer y pensaba como una mujer y veía cosas que veían las mujeres. Él, por ejemplo, no estaba de acuerdo en la caridad. O sea, él pensaba que lo que había que hacer era enseñar a trabajar o darles a las oportunidades, pero no, eso lo critica mucho en Misericordia, claro, porque eso de vamos a resolveros la vida es como vamos a África,
ponemos un hospital, os atendemos 3 años, nos vamos y ahí os quedáis muertos de asco, ¿no? Habrá que entrenar a que ellos puedan salir adelante. Y eso era exactamente lo que él defendía. Pero luego también tiene otra obra que se llama Sor Simona, que es un poco la mujer seglar, es un poco el servicio de las mujeres seglares que van pues a hacer obras, digamos, de caridad, sí, exactamente, sí, porque es verdad que ahí empieza a hacerse ya algunas mujeres seglares, pues las que iban de enfermeras en las guerras, y Sor Simona es una enfermera de guerra, que es una obra de teatro y bueno, pues hizo María Guerrero y realmente pues refleja eso y tuvo muchísimas amantes y también se dice que a todas les regalaba una máquina de coser para que trabajaran y que hicieran algo. Las personas que habían tenido un montón de amantes, jamás a ninguna la puso por debajo o la fucio con la que claro. Y se iba con una mujer y aquello lo respetaba todo su círculo porque él lo hacía. Yo creo que la principal prueba de que Galdós es un escritor femenino es el público que tiene. Buena idea. Una deducción espléndida. Sí. Encontrar en ella, que es mucho más docta que lo dirá, un escritor que se haya portado con las mujeres como lo ha hecho Galdós. Sí, porque es que te ves reflejado, Y con qué delicadeza, como sí. dice, se ve en las zapatillas de la otra. Sí, y sobre todo... Y ve lo que la mujer siente, lo que la mujer necesita. Pero luego no es machista. Sí, cómo refleja, por ejemplo, cuando Isidora tiene un hijo macrocéfalo, que le sale deforme el niño. Totalmente. Que claro, que bueno, ya luego es un símbolo de, vale, que muchas cosas, pero cómo ella habla y cómo le quiere al niño, y le llama Riquín. Ay, qué cabecita tan grande tienes, por ejemplo. No, o sea, una serie de cosas que una madre lo va a ser igual, tengas lo que tengas. O sea, que no, claro, hay muchos detalles de esos que dices, ¿cómo es posible? El macho sí. ha hecho aquellas observaciones. Sí. Ni se ha fijado en aquello, ni ha valorado aquello. Claro. Cuando es un escritor es un escritor, se tiene que saber meter en la piel de quien no lo pone. No, pero no hay un escritor varón, voy a quitar el macho. Sí. Sí. Pero ni a nivel Son de detalles, es como dice, y Fortunata le cocinó arroz con menudillos, por ejemplo, ¿no? Pues son detalles que ella, como era una mujer del pueblo, pues... Y bueno, y ya como la describe, ¿no? O sea, el cariño que pone siempre en cómo describe a las mujeres, a unas y a otras, el polisón, lo otro, el mantón, sí, eso es, arroz con menudillos, que a él era una comida que le gustaba bastante, el arroz con menudillos. Bueno, le llamaban el garbancero porque él decía que los garbanzos eran las bolitas de vegetal mejor que había en el mundo y todo eso, ¿no? Por eso el garbanzo era porque le chiflaban los garbanzos, le gustaban mucho. Bolitas vegetales, decía, qué gracioso. ¿Qué dos paisajes madrileños o qué dos lugares de Madrid recomendarías que te parecen que están absolutamente sacados de una novela de Galdós? Yo te voy a decir los míos, ¿eh? Esas más. ¿Tú dime los tuyos? Yo te voy a decir. Hay un sitio que recomiendo que es la Cuesta de las Descargas, que está al lado de la Puerta de Toledo, en Cuesta, y que ahí tiene todo un frente de viviendas que están construidas, son de la época y responden además al modelo social de las novelas de Galdós, que es el fondo son de la restauración. Es decir, primer piso, la clase con más recursos, sí. Segundo piso va descendiendo, tercero y cuarto ya la guardilla, sí, que es las clases populares. ¿Qué se llama? Cuesta de las Descargas. ¿De las descargas? Sí, pues es un sitio para ir. Porque está detrás de la catedral, o sea, está detrás de San Francisco, detrás de San Francisco el Grande, además, con dirección a la Puerta de Toledo. Hay que bajar, y es una calle muy bonita además, porque se ve completamente, es un escenario totalmente galdosiano. Y luego un segundo lugar que propondría sería la Plaza de San Ildefonso. Me parece que es... Sí. Estoy completamente de acuerdo. Yo no sé, la verdad es que todo el casco del centro me parece que... Pero todo, la radio France Culture vinieron a hacer una entrevista, entonces hicimos un itinerario por todo Madrid y recuerdo que me ponen delante del Palacio Real y me dicen, ¿y qué ve usted ahí, profesora? Digo, pues nada.
pues un edificio con un rey dentro, ¿qué voy a ver? Y a mí misma me dio el ataque de risa porque digo, pues ¿qué voy a ver? Pues un palacio, ¿no? De momento no veo más. Pero es verdad que era un símbolo también, y todo lo que el itinerario de Luisito Cadalso me gusta mucho, pero también el de Isidora cuando va por el Retiro y la Castellana y todo. Es que realmente como recoge todo el centro. Luego ya se acababa ya Carabanchel. Sí, la Plaza de las Comendadoras. Eso es. Cuando además dice que la Plaza de las Comendadoras ya después lo que había era el aire. Eso es, nada, eso es. No había nada más. Imaginaros lo que la Plaza de los Comendadoras ahora, donde está. Pero claro, se ve que Argüelles, lo único que había era el barrio de Pozas. Eso. Que también lo describe, también. Sí, luego ya nada, Moncloa ahí ya se acababa todo y él no salía de ahí, ya nada. No había nada, ¿verdad? No. Chamberí, ¿no? Chamberí también. Sí. La Sartén, que decía que Madrid era un infierno y por eso, bueno, se iba a Santander. Bueno, también ahí escribo de por qué San Sebastián y todo eso sí te gusta tanto a los madrileños. Bueno, ahí es que habla de todo, de todo. Y ahora te pregunto, dime dos películas que estén inspiradas en relatos o en novelas de Galdós y que te hayan gustado especialmente. Pues la verdad, bueno, el abuelo, ya te digo que a lo mejor el personaje que Fernando Fernán Gómez, a lo mejor ahí a quien no le guste ese actor, a lo mejor pues puedes decir, bueno, que es igual lo ha llevado mucho al terreno de su personalidad, vamos a suponer. Pero a mí, como sí me gustaba ese actor, pues me parece que en cuanto al texto es correctísimo. La ambientación, el abuelo, la verdad es que está muy bien. Y surgió Fortunata a raíz de una traducción, la versión de Camus, de Alberto Sí. de una coproducción, de Mario Camus. Sí, porque alguien tradujo Fortunata al francés. Y unos productores franceses dijeron, esto vamos a hacerlo. Por eso Juan Santa Cruz es un actor francés, que bueno, tiene la cara un poco así de palmarotillo, pero bueno, pero al final también gusta, ¿no? Que se lo ve ahí, pues, que también se habla, ¿no? De que Juan Santa Cruz era un poco el reflejo de Galdós joven, ¿no? Y bueno, pues así, esa arrogancia de, yo me da todo igual, hago lo que quiero, un poco ese Don Juan, por decirlo así, ¿no? Todos, ese Don Juan que muchos llevan dentro, otros no, yo qué sé. Pero la verdad es que la producción esta que se hizo de Fortunata, que además estuvo Pedro Ortiz Armengol, que es el que tiene la biografía esta grande, además él compró la guardilla donde vivía Fortunata, en la Plaza Mayor. O sea, él la tenía en propiedad. O sea, era un apasionado de Galdós y como era diplomático tenía acceso a muchos recursos y cosas, compraba cartas de todo, tenía muchas cosas. Yo fui a verle varias veces, le hice un homenaje también en el Ateneo. Y la verdad es que era un hombre, un entusiasmado de esto y que había dedicado mucho tiempo, sobre todo porque cuando él trabajaba tenía que hacerlo todo con afichitas, o sea, no es como ahora que los ordenadores, pues claro, nos ayudan mucho, ¿no? Y la verdad es que él participó como asesor en esa obra. Luego ha habido muchísimas producciones. En Latinoamérica, en México se ha hecho Galdós, lo que pasa que con otros títulos. Por ejemplo, el abuelo se llamaba La Duda. Bueno, hay muchísimas obras que se han hecho, por supuesto Buñuel también con Nazarín, pero ahí siempre se discute si ese Nazarín es el de Galdós o no. Pero bueno, también está Tristana, de Buñuel, bueno, son lecturas distintas, ¿no? Diferentes, están bien como obras, pero si me has dicho dos, yo te digo El abuelo y Fortunata. Yo escogería a Tristana, que me gusta mucho, aunque la época está cambiada, porque Sí. está retrasada la época, sucede en la dictadura de Primo de Rivera, cuando ya había muerto Galdós. Y luego hay una que me gusta mucho, y no os asustéis, que es Marinela, la primera versión. No, el Rocío Dúrcal. No, la de Rocío Dúrcal no, la primera versión, la del 40. La de Benito Perojo, hecha en pleno franquismo, que la hicieron para la Bienal, para el Festival de Venecia del fascismo, y la película está muy bien. La película está muy bien. La buscaré, Sí, tiene que estar en Sí. televisión, en la biblioteca, ¿no? Sí, está, sí. La pusieron en un ciclo en la 2, de estos que ponen Sí. de cine español, la pusieron hace como 2 años. Sí. Bueno, luego se ha hecho también Misericordia, también Estudio 1 también se ha hecho, y Miau, yo creo, Misericordia se hizo.
en Estudio 1, en teatro. Se han hecho, yo esas dos son las que más me gustan. Además la música que para Fortunata que hizo Antón Merli-Abril. Sí, es maravillosa la música, muy bonita. Y a mí me gustan esas dos, pero las otras también, otras versiones. Te recomendaría que vieras la primera vez de verla, la primera. Sí, la de Rocío Dúrcal, bueno, no está mal, siempre ya los estudiantes siempre se quedan así como diciendo, nos lo habíamos imaginado de otra manera. Es que defrauda. Claro, sí, defrauda. Si llevaba la antigua, ¿no? La antigua está muy bien, la del 40 está estupenda. Que hacía Mari Carrillo de Fortunata, de Marinela. Pusieron de ver como un chico de esos que ponen en Sí, el sí, sí. ¿no? Y de casualidad la vi y digo, pues, fíjate que yo no lo he visto, ¿no? Oye, ¿a quién recomendarías la lectura de este libro? O sea, y para defender lo que es, ¿por qué tenemos que leer este libro? Bueno, pues yo lo recomiendo primero porque no es un libro donde yo figure. O sea, el ego del escritor no está, con lo cual está muy bien. Entonces yo defiendo las palabras de Galdós. Y yo creo que está escrito en forma de difusión, o sea que no... Y al ser pensamiento de Galdós, pues uno se puede hacer una idea de cómo era. Entonces yo creo que es interesante y sobre todo lo que más va a llamar la atención es la actualidad. En la actualidad política, la actualidad de todo lo que él dice, de cómo es posible que alguien pueda anticiparse tanto a lo que luego ha ido sucediendo, desde la guerra civil hasta, y en muchos aspectos, en muchísimos, ahora estamos exactamente igual. Si es la descripción que hace del conservatorio de música, es impresionante, porque sucede igual. Son niñas que sus padres las llaman, las envían ahí y hacen una pieza al año, y bueno, es una cosa como lo escribe, y que los verdaderos talentos no les hacen caso, y que la música buena eran todos navarros, y escribe sobre Sarasate, y escribe sobre Albéniz, y escribe, bueno, es impresionante. Como él y siempre igual, claro, aquí lo bueno, pues nada, fuera. Él mismo le convocaron ya lo sabéis, a Premio Nobel, y fueron los propios españoles los que escribían para decir que no creo que no me voy a morir sin poder ir allí a poder ver las cartas de quiénes fueron los que el rey también, claro, se dice, sí, claro. Y toda la gente que escribía para impedir eso. En contra de que le dieran el premio Nobel, sí. Lo cual es muy propio de este país. Exactamente. Sí. Exactamente. Fue maldito aquí siempre desde los mismos compañeros, porque no soportaban, era maltratado siempre aquí como escritor, con los propios críticos y coetáneos le tenían a De hecho, en el franquismo, y lo sabes mejor que yo, estaban menos los episodios nacionales, que esos sí que se editaban, sí, pero el resto estaban prohibidos. Sí, pero además en los episodios están, o sea, si tú cotejas las ediciones que se hicieron en el franquismo de los episodios nacionales están cambiados. Y había novelas que no se podían editar. No, claro, eso por supuesto. Esto es pues eso de gente que luego ha guardado libros, que tal, y que yo no sé a mi madre cómo pudo hacer, ni yo qué sé. Pero bueno, estaban bastante adulterados. Sí. Y los libros de Galdós que salieron, las novelas que salieron en forma de entregas, ¿cómo fue? De revista. Sí, de revistas. Cuéntalo porque eso es muy interesante. Pues sí, porque tanto él como Emilia Pardo Bazán escribían en revistas, y ahí pues es una manera, es un estímulo también para el escritor. En realidad es como jugártela, es empezar, y a él también le gustaba, o sea, con Gloria, por ejemplo, pues también empezó a sacarlo por entregas, y también un poco vas tomando el pulso de si gusta, si no, de qué es lo que te dicen, y bueno, hay algunas que todo eso también sale aquí, algunas obras que cambió el final porque, bueno, no gustaba o pensaba que no podía gustar, y bueno, pues todas esas siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? La obra Gloria, por ejemplo, que es otra de las obras que igual no es muy conocida, y es una obra muy interesante para los jóvenes también, porque es el amor de una chica católica y un chico judío, y los problemas que surgen ahí, ¿no?
Entonces es una obra que aparte de actualidad, pues él tuvo muchos, se enfrentaron él y Pereda, y aquí sale todo, y ellos como personas se querían mucho. Pereda era 20 años mayor que él, pero sí que Pereda le trataba fatal a él, de por qué es así de anticlerical, le dice, antirreligioso, no sé cuánto, le pone verde, o sea, y él lo sufrió bastante, Galdós, Es decir, pero bueno, ¿por qué tienen que atacarme de esta manera por hacer esta obra, no? Lo que pasa es que Pereda era un autor costumbrista y Galdós no. Aunque está la época y está todo escrito, pero no se queda en la cáscara del costumbrismo como le pasa a Pereda, por ejemplo. Sí, Pereda le recrimina pues que destroza el catolicismo, que está a favor de los judíos, que yo qué sé, que si es un darwinista, que un montón de cosas, y él dice, bueno, yo no sé por qué está interpretando esto así, y aunque lo fuera, pero no, Gloria es una obra, es una novela muy bonita también, que la hemos traducido al francés y, por ejemplo, a los estudiantes les gusta mucho. Por eso, porque es algo que es muy actual, y dices, bueno, esto está escrito en qué fecha, ¿no? Y simplemente son los problemas que pueden surgir de religión, como surgen ahora también. Pues si una chica musulmana con un chico nada, otro chico que le da igual, o yo qué sé, esas cosas surgen. Y bueno, pues... Rosa, cuéntanos tu bonita portada, que además tu bonita portada, además como modelo, bueno. No, es bonita la portada, sí, la fotografía es muy bonita, sí. ¿Cómo se hizo? Y cuéntanos un poco la idea, ¿no? Bueno, pues esto, la idea, en parte, yo siempre me dejó... El diseño es tuyo también, ¿no? Sí, me dejó guiar también por uno de mis hijos, que el violinista, que yo le ayudo a él y él me ayuda a mí, o sea, en ese sentido. Yo siempre le digo cómo tiene que aparecer, bueno, ahora en el disco que ha editado, cómo tiene que hacer. Soy la versión moderna de la madre de la Pantoja, ¿no? En ese sentido, la versión modernista y feminista de eso. Pero entonces él siempre me recomienda, y es una amiga fotógrafo y demás, y yo quería pues dialogar, o sea, como a veces algunos colegas, unos con buena intención y otros con menos, me llaman la viuda de Galdós, porque claro, como llevo sacando obras de él y venga echando, y todo el día venga y venga, pues ya es que hasta mi propio marido dice, no, sí, yo soy el amigo de la viuda de Galdós y poco más, o sea, porque vamos, vas haciendo por él más que por mí en 20 vidas que hagas. Digo, pues sí, y le he dedicado a Galdós más tiempo casi que a él, como marido, que entre hijos y Galdós, pues feliz. Entonces él dice, total, que no pinto nada aquí. Digo, bueno, le digo así. Y nada, surgió por Lourdes esta... Es el marido de la viuda de Galdós. Eso, exactamente, por eso. Eso, digo, claro. Y de todas las heroínas y personajes de Galdós, ¿cuál te hubiera gustado interpretar, por ejemplo, en una adaptación? Isidora, ¿sí? Sí. También me gustaría Fortunata, también Sí, o Gloria también está, no sé si, pero bueno, Isidora, sí. Quizá por mi físico daría más para otra así más Fortunata o Gloria. ¿Por qué te iba a preguntar por qué? Porque a mí me dabas más Fortunata. Sí, es que Isidora también, sí. Sí, Fortunata sí, va más un poco con fisonomía, pero vamos, que Isidora es que en el manuscrito dice que tenía los ojos azules. Luego él eso después no lo escribe en la novela, ¿no? Cuando la publica, pero él decía que tenía los ojos azules. Isidora debía ser algo así, pues como muy espectacular, digo yo, porque él la describe como una maravilla. Y ahí entonces no me veo. ¿Tú crees que ahora no? Dirás muy bien. No, yo ya me veo más del suelo con el mantón y ahí venga a comerme huevos crudos. Sí. ¿Tú eres, de alguna manera, tú crees que el Galdós hoy en día tiene más lectoras que lectores? ¿Tiene público femenino? Pues, por ejemplo, Leguina... Digo por esta presencia que son... Sí, Leguina y Alfonso Guerra son dos galdosianos impresionantes. Sí, ellos Leguina está suscrito a la revista, por ejemplo, y le gusta mucho, y Guerra, pues, se las sabe todas. Yo he hablado con él alguna vez, y es un galdosiano, se lo conoce bastante a fondo la obra de Galdós. ¿Es posible de mujeres? Pues no sé. No sé yo. Los hombres también les gusta mucho leer a Galdós.
Quizá lo que pasa es que igual a lo mejor los hombres salen mal parados, porque claro, muchas de las vidas de las mujeres, las consecuencias de lo que les pasa, los culpables son ellos. Siempre hay un cura que está como en Electra destrozando, aunque también está Doña Perfecta, por ejemplo, que es Juana Samaniego, también en Casandra, si lo estás leyendo, esa Juana Samaniego, tela, pero son mujeres muy varoniles en algún aspecto y auténticamente pues muy mandonas, un poco como era su madre, la madre de Galdós. Por eso él se fue de Canarias y dice, ahí te quedas. Sí, no sé si uno murió, 10 por lo menos, sí. Entonces, claro, ahí se ve cómo los movimientos de ajedrez que hacen los hombres tienen consecuencias en las mujeres del todo, y es que es así. En Fortunata, en todas las mujeres, es así. Digamos, las decisiones que tienen muchas veces que tomar forzadas por las circunstancias. Entonces, claro, a lo mejor ahí a los hombres no les hace mucha gracia verse, ¿no? Él también hablaba idiomas, ¿no? Como Mira Carvajal, que en aquella época. Sí. Perdón, no sé si ella hablaba de su idioma. Sí, él también, el francés lo había aprendido bastante bien y en breve también tradujo los papeles de Pigui de Shakespeare, y el inglés también lo hablaba. No sabemos cómo, pero sí lo hablaban. ¿Cuál ha sido la difusión de Galdós en las traducciones en el exterior? Porque pues, hay países y hay zonas en que ha tenido una presencia y otros que es casi desconocido. Pues, por ejemplo, en Marruecos, la verdad es que sí que se han traducido Aida de Tauen, por ejemplo, ese episodio, se ha traducido Marianela, Doña Perfecta. Doña Perfecta fue Premio Nacional 2014 de traducción árabe. Y luego también, claro, en eso los contenidos pues pueden gustar más o menos al público, también en función, pues, la cuestión árabe, pues claro, a mí, yo misma me ha sucedido de tener que hablar de la revolución de la mujer en el siglo XIX, los comienzos de la apertura hacia el feminismo, y a lo mejor estar en el aula con varias musulmanas, a lo mejor con los pañuelos y demás, bueno, los gorros, porque en Francia no les dejan ir con pañuelo, pero se ponen gorros. Y ellas, claro, al final la literatura es el reflejo de lo que sucede y son casi manifiestos feministas, la literatura, pero es que es así. Entonces, bueno, pues a lo mejor los estudiantes, pues es lo que hay, ¿no? Por eso, pero es verdad que los contenidos, pues igual en unos países, pues les gustan más unos que otros. Y luego ya, pues Realidad, por ejemplo, es una obra, Realidad, sobre el adulterio de la mujer, que ahí Galdós marca un antes y un después de esa cuestión, por ejemplo, ¿no? Entonces, el adulterio, esa obra Realidad, por ejemplo, pues no, los traductores árabes no querrían traducirla, por ejemplo. Eso ya te lo digo, porque me lo han dicho. ¿Cómo se llama? Realidad. Sí. Sí. ¿Y al inglés, por ejemplo? Al inglés sí, no se ha traducido, bueno, en vida se hicieron muchas traducciones de todo en general. La que más traducciones tuvo fue Electra, que se tradujo a 20 y tantos idiomas. Pero claro, ahí era, digamos, la mano del jesuitismo, ¿no? O sea, Pantoja es el protagonista, un poco que es la imagen, pues, es un alegato en contra de la religión, y bueno, eso en muchos países, pues como Estados Unidos y tantos otros, pues lo entiende perfectamente. Y bueno, Doña Perfecta era uno de los libros de cabecera de los revolucionarios rusos, o sea que es Doña Perfecta. Esa fue al primer idioma que se tradujo fue al ruso, y eso sí que hay datos de la Revolución Rusa con el libro de Doña Perfecta de Galdós traducido al ruso, por ejemplo. Y bueno, pues después ha gustado mucho en Francia la desheredada, de los episodios no han dicho nadie, bueno, un poco de pelea entre colegas de ellos, de traductores, que esto se puede traducir mejor, que el otro tal, cual, en fin. Como son ellos, como yo digo, pues que se las apañen. Y bueno, también ha gustado mucho Gloria en Francia, por ejemplo. Luego ya difusión, pues claro, yo soy enana en esto. Si yo fuera una gran editorial, pues claro que se difundiría mucho más
¿Qué autores coetáneos de Galdós te gustan? O, por ejemplo, que te interesa leerlos también, aparte de Emilia. Me gusta, aparte de Emilia Pardo Bazán, que me gusta mucho también, Valera tiene algunas cosas muy bien, y las cartas de Rusia, sí, y Juanita la Larga, y luego como era el género epistolar lo dominaba totalmente. Es que Valera era un personaje muy gracioso. Aparte que, bueno, pues era un diplomático que conocía pues muchas sociedades, sabía mucho y cantaba. Luego además era teósofo con Valle Inclán y hacían esoterismo, hacían cosas raras. Entonces es un personaje muy, o sea, atrae mucho a la persona por las locuras que hacía Valera. Don Juan Valera, que parecía muy seriecito, pero que de seriecito no tenía nada. Y luego, pues, Pío Baroja, por ejemplo, tiene bastante también, o sea, digamos, es un heredero de Galdós. Valle Inclán, el esperpento también es herencia de Galdós. Por supuesto, García Lorca, el personaje de Bernarda, también es herencia de Galdós, y además él también alaba, tiene buenas palabras para Galdós. O sea, ahí también, claro, pues, grandes corrientes, y después hay autores en la actualidad, pues Chirves y tantos otros, que todos hablan y se ven influidos por Galdós, claro. Pues yo creo que ellas, que son, yo digo lo mismo todos los días, estoy diciendo además estos días, estoy repitiéndolo cuantas veces, que las mujeres sois el sostén de la industria del libro en este momento en España. Porque eso es porque las mujeres son las que leen libros, y esto me parece maravilloso porque es que los hombres leen mucho menos. Hay una determinada edad en que los hombres solamente leen no ficción, pero ficción no leen. Sin embargo, las mujeres mantienen la lectura a lo largo de toda su vida. Ese dato es importantísimo. La lectura de ficción, quiero decir, lo cual me parece estupendamente bien. A mí me da mucha rabia cuando dicen que en España no se lee, pero bueno, habrá quien lo lea. No, claro. Bueno, dicen que la mujer en caso no es así, en María está muy aficionada a la lectura. ¿Compartís libros? Vosotros compartís, quiero decir, lo que uno lee o lo que uno compra el otro. No, yo tengo las que me gustan y él dice que me gustan. O sea, que yo a veces le recomiendo, dice, sí, déjalo que ya lo sobre este. A mí también me pasa, a mi marido también lee mucho, pero igualmente dispara. Sí, me gusta. Yo sí leo algunas cosas que me recomiendan. Él ahora sí se está leyendo los episodios nacionales porque me dice, léetelo. Sí, yo mi hijo está leyendo, y yo se he leído ya también, y está leyendo ahora. Pero a veces leo uno de ellos y digo, mira, tienes que leer que está muy bien, pero bueno, pues se va por un lado. Por lo que yo sé, las estadísticas del Plan de Fomento de la Cultura de 2017 decían que en el ocio era el 85% de la música, no sé si fueron encuestas a jóvenes, no lo sé, y me llamó la atención un 62% en lectura. Sí. O sea que está bastante bien, o al menos no está tan mal como la gente cree, o sea que... Y luego ya, claro, ahí habría que añadir en los jóvenes el móvil, el WhatsApp, la PlayStation, el Fortnite y todos estos juegos que eso quitan una cantidad de tiempo impresionante, o sea, porque eso es... y el cine también había un porcentaje, pero claro, el cine es caro y la lectura no tiene por qué ser. También qué tipo de libros se lee, claro, porque seguro que no son los clásicos. Yo, por ejemplo, ayer estuve todo el día en la Feria del Libro. Mi percepción, porque estaba en una caseta con mi libro, fue que en la editorial en la que estoy editan muchos libros, tienen muchísimo de ficción, autores, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura de 2014, el chino, también tiene toda la obra, etcétera, y a mí me alegraba muchísimo que todos los que compraban ficción eran mujeres, todo, hombres ninguno. Con lo cual, hoy por hoy, las mujeres sois la clave, el peso de la industria del libro, y eso es increíble. Es decir, ¿por qué? Pues porque las mujeres, habrá que decirlo en femenino, lo cual no pasaba en la época de Galdós.
por una razón evidente que tú sabes mejor que yo. El analfabetismo femenino era elevadísimo. Claro, y entonces, contrastado con esa realidad, con la realidad de hoy, sí. Pero eso sucede también en los porcentajes que hay en secundaria y bachiller, sucede igual, porque también el mercado editorial, sobre todo el libro juvenil y todo eso, está más enfocado a las chicas. También a los chicos encuentra menos, pero es que los chicos leen menos y tienen también, y yo soy madre de varones, pero en los problemas de lectoescritura, por ejemplo, y algunos de adquisición de la comprensión lectora y demás, los chicos son los que tienen más dificultades. ¿Será porque a lo mejor tienen otro tipo de juegos? Yo no lo sé. Porque necesitan a lo mejor correr con cochecito, yo no sé lo que hay, pero hay menos libros, los chicos leen menos que las chicas. Y luego ya hablamos de la PlayStation y eso, de verdad que eso es un problema, porque estás ofreciendo... Sí, es que, o sea, estás ofreciendo algo que en realidad estás perjudicándoles, porque es verdad que si estuviera bien dosificado, pues a lo mejor media horilla, tal. En realidad, el plan de fomento de la lectura es 1 hora al día, tampoco es tanto. Y luego también se ofrecen itinerarios de lectura, lecturas guiadas, hay muchas formas de trabajar y es enorme. O sea, no solo es un conspirador que lee libros en su habitación y ya está, ¿qué estará haciendo? Está conspirando porque lee. No, es que luego hay además sesiones abiertas, o sea que se pueden hacer los clubes de lectura, muchas cosas que además da para interpretar la literatura y para poder hacer muchas cosas. A mí me encanta hacerlo. Nosotras todos somos compañeras en taller de literatura. Claro. Y somos muchas más mujeres que hombres. Sí, seguro. Yo diría una, sí, y con permiso tuyo, yo diría una cosa que me parece muy importante, es decir, hay quien dice, no, es que no leo porque los libros son caros. Vale, vamos a aceptar que los libros son caros. Comprar libros, si lo contrastamos con lo que vale una entrada de fútbol o con lo que vale una copa en una discoteca, pues no vamos a establecer términos de comparación, pero yo voy más allá, es decir, aunque no tengas ni 0 euros, afortunadamente hay una red de bibliotecas públicas donde hay para elegir y para leer. Yo creo que es algo que eso no lo había hace 20 años en este país. O sea, esto es una consecuencia. ¿Por qué? Pues porque las bibliotecas eran muy selectivas, y había muy pocas y no llegaban a los barrios. Eso es evidente. Luego, además, también hay una compra permanente de libros, incorporaciones de libros. Porque además hay bibliotecas que se pueden hasta pedir que compren tal libro. No lo van a hacer siempre, pero sí lo hacen. Sí. Tú vas y dices, oye, mira que quiero este libro. Yo además soy de las maniáticas del papel. Sí, yo también. Sí. Tengo que leer un libro aquí. Sí, porque el libro tiene algo, por ejemplo... Me han comprado varios libros que aquí la compañera donde solo vamos a leer mujeres, que va un hombre y de vez en cuando cae tiempo de lectura y todos todos mujeres. Y yo, que soy de las que no lee ahí, me voy a esa biblioteca que hay en el caso donde termina San Rogelio. Impresionante. Es que los chicos leen menos y los hombres también. No sé por qué. Oye, que el libro que pediste que lo hemos comprado. ¿Por qué crees? No, pues yo tengo... Pues no sé, supongo que la mente de los hombres tiene otras prioridades, ¿no? Está dividida de esta manera, ¿no? Yo es que tengo una Muy bien. Dice, son hombres. Pero tiene que ver también a lo mejor pues, con esta mente femenina que le gusta más imaginar, ¿verdad? Pues, me gusta menos imaginar. Lo de la vida vicaria. Es más visual, es más la visual. vida vicaria, a mí es que me encanta, pues eso, sumergirme en lecturas así de, pues ya está, y vivir eso que está, vivir la literatura, ¿no? Eso, Es la televisión la que... No, yo no creo que sea la televisión la culpable, no sé ya. Yo creo que no. Yo creo que no. Muchas cosas, pero yo también pienso que la mujer, como hemos estado siempre en un segundo plano, ahora que hay una apertura, pues igual con el fumar era una cosa de hombres. Pues ¿qué pasa? Que las mujeres casi fuman más.
Sí. Porque como han venido detrás, pues ahora pasa un poco, yo creo, que las mujeres estamos como ansiosas de hacer un montón de cosas y en casi todas las actividades la mujer es una mujer. Sí, pero es por eso. No, perdón, que es una idea. Sí, claro. Pero también la mujer es más constante realmente que el hombre. Sí, eso también. Yo creo que se puede dividir en dos. Depende de las inquietudes que tengan las personas. De acuerdo, sí. Pero tiene mucho que ver lo de ver que los hombres no escuchan y las mujeres los ven. No es cuestión Si no la habéis de leído, yo creo que es de época. hay un libro que se debería leer por las mujeres, porque los hombres no escuchan y las mujeres no leen los mapas. Y viene un poco dado por ahí. Tenemos una capacidad diferente. Sí, Ancestral. Entonces tú no lees los mapas porque los que cazaban eran ellos. Y ellos no escuchan porque no hacen más que una cosa. Yo siguiendo una idea, sí, estoy de acuerdo contigo, pero siguiendo una idea que tú apuntabas antes, yo también diría que el sistema educativo, cuando hablas del fomento de la lectura, muchas veces la culpa de que no se siga leyendo a partir de determinada edad la tiene el propio sistema educativo. Por ejemplo, tú no puedes obligar, yo lo he visto con mi sobrino, a un niño de 10 años, a leerse el Quijote, porque lo va a odiar y no lo va a volver a leer en toda la vida. Porque en primer lugar no lo entiende. O sea, hay palabras que se pierden. Pues le han obligado a leer el Quijote a la fuerza. Yo digo, bueno, léelo dentro de unos años tranquilamente y verás cómo lo descubres. Ahora mismo es para salir corriendo. También hay versiones de niños, pero de todas maneras es un libro algo también un poco para un niño de España. Claro, a lo mejor tiene que empezar leyendo otras cosas. Y sobre todo, que se lea... hace poquitos años, ¿sí? Claro. Pero que se lea porque uno le gusta. Porque es un aprendizaje. Tú no puedes pretender el primer día que te guste el Hermitage o que te guste el Prado. Vamos a decirle, si no vamos a ir lejos, aquí al lado. ¿Por qué? Pues tienes que ir poco a poco. Y todo descubriendo por ti mismo. Y la ópera. A mí la ópera me encanta. Yo veo todas las funciones del Real. Te lo digo por el tema de Galdós, y me acuerdo siempre de Galdós, de Miau, siempre me acuerdo. Y entonces veo todo, pero yo entiendo que hay personas a las que les digo, incluso personas jóvenes, les digo, oye, vamos, mira a ver, y ponen así cara, me puedo... Las cosas cuando las conoces, empiezas a quererlas, pero siempre requiere un esfuerzo. O sea, claro. La primera vez que yo entré a una biblioteca es que se me ponía dolor de estómago y luego soy un ratón de biblioteca, o sea, he pasado mi vida. Pero al principio, o sea, si tú quieres algo, también tienes que conocer. El fútbol, vamos a suponer, o el tenis, que a mí siempre me ha dado igual, pues hombre, si me explican las jugadas y tal, pues puede interesarme. O sea, tampoco es que me vuelva loca, pero bueno. Y con la música clásica sucede igual. Si no te dicen esto o lo otro, y al final tu oído se va educando y vas teniendo cada vez más interés en ello. Y así es como se educan... digamos, pues todas las generaciones, ¿no? A base de nada es excluyente. O sea, que una cosa no tiene por qué desplazar la otra. Ojo a eso. Tiene razón, yo como profesional que he sido, sí tiene razón de que el método, el sistema educativo es vital. Sí. Vital. Yo me he dedicado a los críos pequeños, precisamente porque pensaba que desde ahí era donde había que partir. Y entonces no entendían que ahí había una biblioteca y que se acercaba a leer el que quería. Y el que no quería dejaba el libro y no lo leía. No había que leer eso. Tú ya les ibas poniendo de cosas que ellos tuvieran su interés. Si había una cola a lo mejor para coger a un niño, no se me olvidará nunca de memoria de una gallina, que había cola. Bueno, pero es que eso es lo que les gustaba. Y un montón de cómics de todo tipo. Es que eso no es leer, me decían los padres. Eso lo dicen todavía, se dice todavía. Tu hijo está deseando terminar el trabajo porque se vaya al rincón. Una alfombra y allí un montón, y no había ni mesas ni nada. No, es que mira, Mercedes, esto no es leer. ¿No es leer? Tu hijo lo que le apetece leer son cómics, es que no trae más que cómics. Le decía, déjale que lea lo que quiere. Estupendo. Y además, leer cómics no es antagónico con leer otras cosas. Yo, por ejemplo, yo me veo cuando era niño, y nos pasará a todos lo que leías. Claro, yo leía, y leía Salgari,
y leía Julio Verne, y leía los cuentos de Dickens, y te veo todos los tebeos del mundo. Hacer lectores pero no como tú dices, no diciéndote tienes que leer el Quijote, venga, por favor. En España, como diría mi padre, somos más papistas que el Papa, y lo que resulta es que van los padres, y los padres no son educadores, o sea, no son los especialistas en educar, no son maestros, no son docentes. Entonces, claro, yo lo que quiero es que a los 4 años un niño lea como un papagayo. ¿Y qué sucede? Que ese mismo niño llega a los 8 años y la comprensión lectora no funciona, empieza a fallar los estudios porque no se ha hecho bien el proceso. Y no hay que tener tanta prisa en leer como papagayos, porque la similitud que da el español, la lengua escrita y la lengua oral, es muy fácil leer, pero luego vienen los problemas, y es que no comprenden nada de lo que leen. Tiene que contarle a su amigo, mi niño está leyendo el Quijote. Oiga, no, su niño está leyendo. Mientras en Francia hasta los 8 años no es obligatorio saber leer, y en Alemania y no es obligatorio hasta los 8 años, pues aquí ya entran en la primaria y todos ya saben leer. Si en primero su niño no lee, lo tiene el padre subido a la chepa, ya. Claro, y eso sucede con muchos profesores de secundaria y demás que tienen unas ideas extraordinarias, que tienen ganas de trabajar, y son los padres los que dicen, bueno, yo lo que quiero es que luego saque la selectividad, así que déjese usted de tonterías, de talleres de teatro y de no sé qué, no sé cuántos. Entonces ahí ya es un frente. Claro, por eso digo que ese es el problema, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando va uno al médico, te dan una medicina, la compras en la farmacia y ¿qué haces? Vas y lees el prospecto. Bueno, es que ese prospecto no está escrito para el paciente. Está escrito para otro médico. Y en esto sucede igual, los padres opinan por opinar. Y yo me lo compro y digo, esto no me lo tomo. Pues nada, se acabó, nada, este no sabe lo que dice. Los padres opinan porque saben que están sometidos sus niños a un sistema de robots. Claro, sí, a una presión. No vas a comer. Sí, a una presión. Pero que en la lectura, yo doy totalmente la razón. El problema gordo de la lectura es el sistema de enseñanza. Yo, ya que estamos... Que le metes ahora un fuerza una cosa, pues sí, la va a poner en el examen, pero coge el libro, lo deja allí y ha terminado su inclinación de la lectura. Mira, yo os puedo contar, y no me gusta hablar en primera persona porque la protagonista es Rosa. Yo en mi etapa televisiva, pues lo que hacíamos éramos el único programa de todas las televisiones que todos los días teníamos libros. Y luego lo que hacíamos era que los personajes que iban de invitados llevaban 3 libros de su casa que les gustaran. Entre otros, pues iba Alfonso Guerra, iban personajes de todo tipo, de la política, actores y todo esto. Y una de las cosas que hacíamos, y yo se lo decía muchas veces al equipo, yo le decía, hay que perder el respeto a la cultura. Ojo a esto. No se trata de que la quememos, pero hay que perder ese miedo reverencial a la cultura. Por lo cual, en algún programa tuve problemas. Tuve problemas porque, por ejemplo, perdí un día que en el mismo programa había un debate sobre libros y a continuación había un grupo de rock. Y que a mí me decían, ¿cómo es posible? Nos van a quemar, nos van a poner verde, nos van a... Les digo, no, es que no hay por qué dejar de lado esto. Me llevé sorpresas como, por ejemplo, llevar a un cantante de música, pues a uno de los rockeros, y la verdad es que tenía una capacidad para comentar un libro que habían leído que me pareció estupendo. Y yo digo, esto llega más que no que pongamos aquí a un experto, perdona, como alguno de los que tú me has nombrado, y como te digo, por ejemplo, Francisco Rico, nosotros lo hemos tenido de contratado incluso. Francisco Rico, el problema que tiene es que no llega, no transmite, porque es muy frío, sabe muchísimo, pero el problema es que le pones allí, es como si hablara en un púlpito. Si tú pones a un cantante, por ejemplo, no digo que haya que hacer eso, a un actor o lo que sea, y es que, como digo, te lleva sorpresas, porque lo que leen no es literatura vulgar, leen cosas con mucho... Los políticos generalmente, su preocupación era siempre quedar bien ellos, por lo cual leían cosas muy sesudas. Lo que se supone que deben leer. Lo que se supone que deben leer. Es decir, bueno, puede hablar, pues, Alfonso Guerra me parece que llevaba Lorca, Antonio Machado y no me acuerdo qué otro. O sea, lo que se supone que
Pero otros no, otros como les da igual lo que digan, pues llevan un libro que se ve que lo han leído. Porque además lo que se intentaba es que llevaran un libro tocado, manoseado, para demostrar que es el libro ese que tienes en tu casa, que si tienes que salir corriendo lo vas a agarrar y es porque le tengo un cariño como si fuera tu libro de cabecera. Y hay una cosa que tú apuntabas antes y que me gustaría comentar ahora. Yo veo que el libro de Rosa es un libro que tiene muy buen diseño, tiene papel de gran calidad, unas cubiertas perfectas, tipo de letra estupendo, y que el libro además tiene la textura del libro, que se acaricia, algo que se convierte en un objeto que es tuyo al final, que es bonito. El problema es que estamos llegando a un terreno de lo fácil y a mí me preocupa mucho lo de los libros leídos, como ahora están con la promoción de los libros leídos. Eso de que en el metro hay ahora una campaña de publicidad, pero la hay también en otros soportes, en el que pagas una cantidad y te permite que te lean los libros. No es lo mismo un libro leído. En primer lugar, yo si leo una novela me olvido, tengo que volver a ver al principio, porque seguramente se te quedan detalles. Pues no. Es decir, lo fácil, lo que crees que es fácil, nos está llamando ahí a la puerta. Y lamentablemente el libro está perdiendo su espacio. No es lo mismo un libro electrónico que un libro de estos. Yo lo tengo cuando viajo. Sí. Porque pesa muy comodidad. Ahora mismo he hecho un viaje a Alemania Sí. y me he hecho todo el vuelo de vuelta. Y una manera de entretenerse que leyendo ahí, claro. Pero en el contacto de un libro electrónico. Hay algo que no tendrán nunca los libros electrónicos, ¿verdad? El olor, las texturas, el diseño, porque el libro también es un objeto de diseño. ¿Y por qué no va a ser? Yo siempre leo con un lápiz y entonces siempre pongo cosas, entonces no. En pantalla, pues eso, corregir los trabajos de los alumnos, cosas así que, bueno, pues es rápido, que no tienes que poner mucha nota ni nada y Yo no los pinto, ya yo está. no. Pero, Yo no luego puedo, los libros, yo Lo que sí que tengo yo el los papel tengo al lado anotados. que tomo notas. Pero los libros que leo no descubres si están leídos o no. Porque yo me lavo las manos, Sí. ¿sabes? Tengo... Pues yo soy al revés, soy de venga, No, o sea. con varios rotuladores, el rosa para unas cosas que me llaman la atención, el verde para otras, tal, y si son ya libros de ensayo, de filosofía, lo que sea, de trabajo, pues ya ahí me pongo una flecha, esto va al libro, a la página de otro sitio, tal, o sea, eso es un crucigrama. Sí, claro, sí. Sí, mi marido le molesta, digo, pues... Tiene vida, aún tiene vida. Cómprate otra. No, porque me sirve, a lo mejor voy y una lectura que he hecho hace 15 años, leo y digo, ¿y por qué habré puesto yo esto aquí? Ah, pues eso es que tal, claro. Y bueno, pues también te gusta ver cómo vas progresando y las sensaciones que vas teniendo. Las lecturas son sensaciones y si tanto lees poesía como lo que quieras leer son sensaciones, al final lo que te tiene que producir. Y esas yo las dejo ahí. Pero vamos, que admiro también esa actitud bibliófila, ¿no? Del libro y tal, que no se manche, que no tal, y bueno, también es, claro, loable, ¿no? Yo también lo cuido mucho. Yo tenía una compañera que para ver dónde se quedaba del libro doblaba la punta de la... Sí. Yo no lo hago. Ponía mano. Igual que a mí. Yo no lo hago jamás. Pues eso es lo que se puede romper de tanto doblarlo. Yo no lo hago. Yo no sabes si vienes a mi casa cuáles he leído y cuáles no he leído. Porque muchos parece que los tengo solamente de decoración. Sí. Como tú eres, así personalizar la lectura. No para felicitarte porque vamos, es la primera persona que encuentro que sobre las dos sepa todo lo que sabes. Gracias. Y además, Y luego tiene... cómo lo manejas. Yo tuve la nefasta experiencia de llegar con 25 años a Canarias y había, fíjate tú, entonces no saben nada de ellos. Nada. Sí, los episodios nacionales que nos habían mandado leer porque se iban a preguntar. Pero que te así como te has metido todo de eso, hasta que no llegué allí con 25 años, no me enteré. Y mira que Galdós tiene cosas para todo. Eso, lo del método de enseñanza tiene mucho que ver. Sí. Porque jamás nos han
dado una exposición. No, pero es verdad, yo enseño online también y a pesar de que son clases online, que a lo mejor están 250 conectados o lo que sea, pero siempre logro que no lo parezca, o sea, les cuento cosas, les enseño el pijama y bueno, o sea, intento que no sea una clase online así que estén todos dormidos y les pregunto cosas y para que intervengan y tal y cual. Y enseñe lo que enseñes, yo creo que lo importante es que el que está en el otro lado al final le puedas transmitir algo y se entere, como yo digo, que se entere de lo que tú quieres. Las clases eruditas, pues fíjate, online lo puedes hasta leer si quieres, pero no llegas a ninguna parte. Por donde estaba Galdós, yo que he tenido, ahora que estoy jubilada y tengo tiempo, me he apuntado a un curso de conexión Madrid. Cuando hemos visto el barrio de las letras, no han hablado de Galdós ni una. La casa de Cervantes, la casa de Fulanito, la casa de Menganito, aquí la casa de Golcito, aquí el otro no sé cuánto. Ni una vez. Y está en Sol incluso el bar de la Fontana de Oro, que era el antiguo, sigue estando, y, bueno, pero pues no, es que la Plaza Mayor igual, hay muchísima vida ahí. Sí. Y una pregunta que te voy a hacer, aparte de decir que es una espléndida comunicadora, que comunica muy bien, eso hay que reconocerlo, que no solamente sabe de Galdós, sino que tiene la habilidad de saber transmitir, saber comunicar. ¿Dónde se puede comprar tu libro? ¿En qué librerías? Pues empezamos aquí, ¿no? Bueno, sí, he traído algunos, si no, pues en la Casa del Libro ya en esta semana en otro momento empieza. ¿Dónde se puede comprar? Sí, en la Casa del Libro y donde lo distribuirán también en el Corte Inglés y todo eso, sí, pero vamos. Supongo que en la Casa del Libro sí, ya esta semana sé que iban a enviar toda la tirada a lo largo de este mes y luego pues en algunas librerías así de amigas pues les dejo algunos si los quieren vender o lo que sea, eso ya. Claro. ¿En la feria no está? No, es que yo no soy muy de feria, pero he estado otras veces. Hoy iba una amiga de Isidora, o sea, quiero decir, una autora nuestra. Yo he estado a veces, pero es que si, por ejemplo, hoy habéis venido, ¿no? Hablamos de Galdós y hablamos, pero si vais a la feria no puedo hablar con vosotras. Entonces, ven, compra el libro y vete. Entonces, claro, yo siempre ves a alguien, hombre, y quieres dar un abrazo y ven por aquí, das el abrazo, pero bueno, pues me voy, porque claro, no sé, no soy yo, me siento un poco como un teleñeco, ¿no? Como... Esta información sobre esto del libro yo creo que es muy interesante. Sí, interesante. Y necesario. Pues a ver si hay suerte. Yo creo que lo que ha dicho Manuel estoy de acuerdo con que es una gran comunicadora. Gracias. Hasta otra. Adiós. Que la forma de hablar, o sea, la gente menos, entra perfectamente, yo me entero de cantidad de cosas. Y luego aparte, se la ve tan sencilla, que gracias. Con ella, que dice que no se da... Es lo que digo yo, lo de la cultura, plantearla en términos de cercanía. Y eso es sin tener por qué echar agua al vino, o sea, bajar de nivel, sino al contrario. Es decir, se puede hablar de las cosas aparentemente más áridas y difíciles en términos coloquiales, sencillos, dirigiéndote de tú a tú. Y eso es muy agradecido. Aunque sea filosofía o lo que sea. En eso soy galdosiana, porque si no viene Galdós y me pega. Porque si encima me pongo en plan estirado, es que él no lo era. Siendo galdosiana, es así. Pero tú que te mueves en los círculos de la cultura, ¿cuántos hay que...? Por favor. Sí, eso sí. Uy, el próximo día te daré nombres. Bueno, yo creo que ya, ya con esto se nos ha abierto el gusanillo para leer el libro, ¿verdad? Y bueno, os anticipo que para el año que viene, para el 2019, continuaremos con alguna charla más sobre Galdós. Así que os esperamos, os lo anunciaremos convenientemente. Pues yo te voy a dar una pista. Nos hacías el regalo de cogerte una boda. La leíamos y después. Pues sí, yo encantada. Sí. Con todo lo que tú sabes. Claro. Ahí sí. Hacer un acto así. Sí, eso yo estoy deseando, porque muchas veces haces
a veces haces eso y ves que los alumnos no se han leído la obra y entonces es bastante triste porque tú estás dando muchos datos, estás dándolo todo y quieres entusiasmo y los estudiantes de bachiller que pasan de todo, sí, pero ¿qué nota me vas a poner? ¿No? Entonces, claro, cuando hay alguien que, da igual, las personas que sean 3 o 4, se hace perfectamente un itinerario y claro. Claro, sí. Yo, cuando queráis, la desheredada y yo vengo. Todo el mundo lo comenta, pues yo he entendido esto, pero fíjate lo que sería eso por una persona. Claro. Pues que lean la desheredada, ya hacemos homenaje a Isidora y yo vengo cuando me digáis y sobre la marcha hacemos... Claro, en otoño en el ciclo de Galdós. Claro, cuando queráis. Deberes para el verano, leer la desheredada. Y os recomiendo, por favor, venir el jueves que presenta Los Años Rebeldes, 1966-69. Muchísimas Que seguro que lo vamos a gracias. pasar fenomenal, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí. Gracias a todos. Gracias a ti. Un aplauso, ¿no?